Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy José Luis Vera y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Consuelo Maquíver. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Exvotos, Memoria de Milagros. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias por aceptar estar en los micrófonos de Radio INAH. Nada, muchas gracias a ustedes y es un gusto estar aquí contigo. Bien, pues vamos a empezar como desde el principio, como se debe empezar para empezar a penetrar en un tema que realmente resulta sorprendente por el universo de cosas que supone, ¿no? Así es. En principio algo que uno pensaría, bueno, pues es un objeto Tan pequeño y articula muchísimas cosas que pues te agradecemos desde ahora que nos ilustres al respecto. Y en principio me gustaría justo empezar preguntándote qué son los exvotos, si hay tipos de exvotos, en fin, las generalidades un poco sobre estos objetos, para luego ir profundizando sobre diversos temas. Pues mira, en general y un poco haciendo historia, claro que esto para variar nos vino de Europa, ¿no? Y de alguna manera el exvoto que básicamente es motivo de la charla y que yo he trabajado, pues es básicamente el exvoto colonial. Uh-huh. Y lo que se ha podido observar a lo largo de los estudios que se han hecho, que son bastantes especialistas, tanto de historia del arte como también, debo decirte, antropólogos sociales y demás, porque a través de ellos sí se puede como detectar mucho la vida del lugar, las tradiciones, etcétera, como veremos más adelante. Entonces, podemos decir sobre todo que lo que más hemos encontrado a lo largo del tiempo son exvotos que se hicieron a partir de devociones, a partir de personas que tuvieron algún problema, alguna enfermedad, etcétera, y teniendo muy claro la devoción particular, que puede ser un Cristo, que puede ser una Virgen, que puede ser un santo, y que entonces a través justamente de estos trabajos que siempre son pintados, agradecen el favor recibido. Entonces, de hecho, por eso digo yo que también es un elemento que a los antropólogos sociales pues les ha interesado, porque se puede ver mucho a través de esto, pues simplemente cómo vivía la gente, cuáles eran pues sus pasiones propias, personales, cómo era su trabajo, qué situaciones históricas vivieron, en fin, es realmente riquísimo. Y justo en este lote que recibió el país, afortunadamente, de 590 exvotos que fueron sustraídos, no me preguntes cómo ni cuándo, que fueron sustraídos del país y que el gobierno italiano muy generosamente ahora regresa. Al hacer la revisión de los mismos, pues nos damos cuenta de cómo ciertamente forman parte de este universo, porque es un universo muy grande, y debo decir, yo creo, sin temor a equivocarme, que hasta la fecha tiene arraigo en algunas personas, en algunas poblaciones también. Y entonces, de cierta forma, el exvoto nos permite mucho, pues casi puedo decir, adentrarnos en la vida particular, no nada más del pueblo, sino de la persona que con un interés y con una devoción muy fuerte, muy clara, manda a hacer esa pintura. En algunas de ellas se ve una mano realmente de oficio, o sea, evidentemente, y abro un paréntesis, casi ninguno está firmado, pero entonces nos deja ver que estos pintores, que algunos debieron de ser de la población y que se dedicaban a eso, en otros casos a mí me queda claro que
es posible que alguien que pintaba bien, pues le encargaban que hiciera el trabajo. Y otros casos pues son muy ingenuas, son pinturas muy ingenuas. Perdón que te interrumpa, pero ¿siempre los exvotos físicamente son pequeños cuadros, pequeñas pinturas? ¿O hay algún otro tipo de exvotos? Yo, un poco leyendo al respecto, veía los famosos milagritos, estos fragmentos de cuerpos. Que son de metal, que son casi de metal. todos son de plata. Ajá. A esos también se les llama milagros o exvotos. Ajá. Pero esto que estamos ahorita hablando son pinturas. Esto es. Y contestando un poco tu pregunta, hay exvotos pintados al muro. Esto es. Yo me acuerdo mucho, pues ahorita viene a mi memoria Tepozotlán, por razones obvias de que allí estuve unos cuantos años, que en la famosa casa de Loreto, que está dedicada a la Virgen de Loreto, hay exvotos pintados en el muro, dándole gracias a la Virgen de Loreto por X o Y situación. Pero en general son pequeñas láminas de metal, de cobre, generalmente era lo que se usaba, o de madera o de tela. Algunos muy pequeños, algunos pueden llegar a medir casi 30 por 20, algo así, y otros grandes de uno y pico, pues. Digamos, mencionas los que son generalmente cuadros, dices los otros también pueden o son a veces llamados como exvotos. ¿Habría algún otro tipo? Digamos, como para empezar Lo que dices por lo de general, metales, los milagros chiquitos. los milagritos o algún otro tipo de exvoto. Entiendo que tú has trabajado fundamentalmente los las cuadros pinturas, o las pinturas. Sí, no lo sé, yo no lo sé. Y bueno, lo que sí me recuerdo es que cuando he ido en mis paseos por ahí buscando piezas, pinturas, esculturas, retablos, etcétera, y te detienes en X o Y referencia devocional, el famoso niño Dios médico, que tiene una devoción particular, ahorita me acuerdo, en Puebla. Entonces, pues le meten pelotas y le meten instrumentos de medicina y en agradecimiento, pero eso es muy, muy actual. O sea, realmente lo que yo considero, porque realmente eso es lo que más abunda, era esto que estamos recibiendo. Los pequeños cuadros. Lo que está pintado, lo que está, que de alguna manera la familia llegaba y lo entregaba seguramente al sacerdote, al encargado del lugar, de la capilla o lo que fuera. De ahí viene toda esta tradición que es verdaderamente impresionante. Nada más imaginemos los exvotos que habrá en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Yeah. Que yo supongo que cada año los tienen que quitar, guardar o no sé qué hacer, porque bueno... De los actuales, de lo que cotidianamente la gente vaya a agradecer. Y eso en el Santo Niño de Atocha, con el famoso Real de 14 con San Francisco, o sea, esos santuarios que a la fecha tienen una devoción inmensa. Pues claro, la gente quizás ahorita es un poco más lo que tú dices, que da objetos, que regala X o Y situación, pero lo que también no ha dejado de haber son estas pinturas. Que la gente sigue agradeciendo a través de... ¿Por qué la pintura? Porque ahí se manifiesta completito el hecho milagroso. Claro. ¿Y el término exvoto? Pues de hecho yo creo que no, yo no he encontrado ninguna, vaya, si tú te metes al diccionario, lo que sea, pues te dice lo mismo. Entonces, la palabra ex es lo que llama la atención, porque un voto es una promesa que tú haces. Claro. Y la palabra ex, que implicaría el quitarle, no sé por qué, no, ahí sí me pescas de bajada, porque no sé. Siempre se dan en contextos religiosos. Ese es un rasgo que yo sepa, fundamental. Sí. Por lo menos los que yo he estudiado, sí. Todos han sido... Y también algo importante, todo esto se da cuando la Nueva España, claro, ya tiene un avance religioso muy notable. Ya están las órdenes religiosas en su mayoría establecidas. Hay ya muchísimas construcciones religiosas. Y entonces sí vamos a ver que... básicamente vienen del siglo XVII en adelante, ¿no? Claro. Y podemos decir que hasta el siglo XX-XXI, ¿no? Y una pregunta, Consuelo. Esto no es algo que se genere aquí, es algo que es finalmente traído. Europa, y se sabe más o menos el origen de los exvotos en nosotros Europa. Desde luego lo recibimos de España, ¿no? Ya desde luego es
una tradición. No he estudiado suficiente lo de allá, pero desde luego esto lo recibimos de allá, ¿no? Y mira, hay algo interesante que también yo no puedo hacer a un lado. En la época colonial, con respecto a lo que yo manejo, que es el arte, la pintura, la escultura, los retablos, es muy común que en algunos casos no encuentres el autor que firme una pintura, pero sí encuentras que dice a devoción de fulano de tal, esta pintura no sé cuántos, ¿no? O sea, el exvoto podría ser también eso, aunque sean grandes lienzos que cubren muros en las iglesias, etcétera, porque es algo que se deja en devoción. Y hay retablos que tienen su placa que dice, esto fue hecho a devoción de fulanito de tal, el 17 de octubre de 1720, ¿no? O sea, para mí eso también es un exvoto. Claro. Porque es en agradecimiento. La diferencia es que no dice por qué. Ya. En los exvotos sí se especifica claramente cuál es la razón por la que la persona está dando las gracias, ¿no? Los primeros entonces que se encuentran, los más antiguos en la Nueva España, más o menos de cuándo datan, ¿tienes una idea? ¿Qué tan antiguos son? Debe de haber del 16, no los tengo ahorita en mente, Uh-huh. pero básicamente es a partir del barroco, 17, 18. 17, 18. Claro, uno ve estas imágenes y pues hay una historia que se cuenta, hay una narrativa. Así es. Si tuviésemos que identificar, digamos, las constantes de estas narrativas, ¿cuáles serían los elementos tanto textuales como en imagen que permiten construir una cierta regularidad, digamos, si es Pues, que las hay, o son tan diversos que no se pueden ordenar? No, yo creo que sí hay. Uh-huh. Bueno, puede haber excepciones, pero lo que a mí me queda muy claro de todo lo que he visto es, uno, enfermedades. Uh-huh. O sea, las personas dan gracias a Dios, a la Virgen, etcétera, porque estaba enfermo de tal cosa y se sanó, invocando justamente a Cristo, a la Virgen o a tal santo. Uno, enfermedades. Dos, accidentes. Es bien, y los exvotos estos que nos regresaron tienen unas cosas maravillosas de gente que se cae de los carruajes, de gente que pateó el caballo. O sea, este tipo de accidentes del camino, ¿no? Tres, las guerras, porque tenemos dentro de los exvotos, pues las famosas guerras del siglo XIX, y las madres que dan gracias que porque su hijo se lo llevaron en la leva, pero después regresó sano, en fin. Y de alguna manera hay como cosas sueltas, es muy interesante, las infidelidades, ¿no? También como una constante. Sí, bueno, no constante, vaya, pero digamos, un hay tema. casos, ¿no? Hay casos tema, sí. de las infidelidades y entonces es maravilloso que aparecen las dos señoras o los dos señores y, en fin. Pero básicamente yo diría que esos serían los temas fundamentales: enfermedades, accidentes, los momentos históricos que vive el país y entonces el agradecimiento por parte de la madre, la familia o lo que sea. Y de hecho, lo que puede suceder en cualquier población, inundaciones, por ejemplo, sequías, o sea, la gente que da gracias porque pudieron de alguna manera sobrevivir a X fenómeno natural. Siempre hay un etcétera, conflicto, ¿no? entonces. Sí, Siempre. yo creo que si le podemos calificar de alguna manera, sí es eso. Es un conflicto, De es salud un social, accidente, es algo y algo importante, que pudiste perder la vida y que gracias a la invocación de tal o cual personaje sagrado, no pasó nada, no te salvaste. Eso yo creo que podría como un poco resumir. Digamos, esa narrativa Exacto. constante, digamos, Exacto. de los exvotos con todas sus variantes, Exacto. evidentemente. Comentabas al principio que, bueno, es una cosa que nos viene de Europa, pero como muchas cosas que nos llegaron de Europa, pues se matizan en el sitio donde llegan, se singularizan. En ese sentido, ¿habría algunos elementos, digamos, de los pueblos indígenas, creencias, en fin, que se manifiesten en los exvotos? Es decir, que singularicen algo que nos viene de tradición europea y que se Yo creo adapte que en cuanto lo a más temáticas. importante, Ajá. déjame ver mis apuntes,
son, en primer lugar, este lote está como muy constreñido a una región. Y entonces habría que ver en esa región cuáles son las devociones particulares. Entonces déjame, hay por ejemplo una serie interesante sobre el Señor del Llanito, que es una advocación alrededor de Cristo. Y supuestamente, y tiene su santuario, etcétera. Y entonces las personas que agradecen, le agradecen al Señor del Llanito, X o Y situación que salvó la vida, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la Virgen María, déjame ver cuál es la que más sobresale, porque la Virgen del Refugio, por ejemplo, que es una virgen interesante, es una virgen que tiene una larguísima historia, pero se arraiga sobre todo del centro al norte. Uh-huh. Aunque puede haber, desde luego, por acá abajo, pues, pero de hecho es eso. La Virgen de los Dolores, la Virgen de la Piedad, muy interesante, y varios a la Santísima Trinidad. Eso me llamó mucho la atención, porque es un culto, pues, difícil de entender. Claro. Sin embargo, sí hay exvotos dedicados a la Santísima Trinidad. O sea, quiere decir que esas personas estaban ligadas a X o Y, cofradía, devoción, etcétera, en su lugar, y que entonces invocan a la Trinidad para salvar X o Y situación. ¿Has visto alguno dedicado a alguna deidad indígena? No, para nada. Nunca. No mezcles. No, pregunto. No mezcles. No tiene nada que ver aquí. Uh-huh. Nada que ver lo que podríamos nosotros notar. Por eso también es importante lo que dije al principio de las fechas. Ya para el barroco es como, aunque sepamos, y tú como antropólogo lo sabes perfecto, que hubo desde luego ciertas devociones y ciertas, pues, mezclas, ¿no? En los exvotos, para nada, porque están perfectamente dedicados. Aquí está lo que te quería decir: la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Piedad, la Virgen del Refugio, a San José. Uh-huh. Que esto a mí se me hace muy íntimo, porque San José está ligado sobre todo a las familias. San José cargando al niño, por ejemplo. Entonces, pues, ¿eso qué es? Es la paternidad, o sea, claro, es parte de las familias. Y también hay otros que más todavía es la Sagrada Familia, o sea, la Virgen, San José y el niño. Y eso queda muy claro que es invocación para proteger a la familia, ¿no? Y eso se inculcó muchísimo por el clero de la orden que fuera, el culto a la Sagrada Familia, porque pues era una lección muy clara, ¿no? Claro. Si veían la pintura con la Sagrada Familia, ¿qué se quería? Pues que ellos imitaran, ¿no? La vida en familia. Reproducir un cierto prototipo, un orden social, ¿no? Exactamente. En esa línea, Consuelo, ¿los exvotos es un fenómeno que pueda atribuirse a determinadas clases sociales o es indistinto? Todo mundo realizaba exvotos. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que todo mundo podía participar, mas no creo que todo mundo participara. Porque vamos a hablar, por ejemplo, de la clase gobernante. La clase gobernante, seguramente, todos eran piadosos, entrecomillado a su nivel que fuera. Pero ciertamente debió ser difícil acudir a poner un exvoto en Santo Niño de Atocha, por decir algo, ¿no? Entonces, más bien, y sobre todo en este lote, lo que se ha visto mucho es que es gente, digamos, del pueblo, o sea, devotos de alguna manera, y no estoy hablando con desprecio ni mucho menos, pero no es la clase gobernante, pues. Uh-huh. Es la clase que vive día a día en su trabajo, con su familia, en la sociedad de su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo detecto eso, sobre todo, ¿no? Esto es. Dices, el exvoto es en principio un acto de agradecimiento. Exacto. Por la solución de un conflicto, por un problema de salud, de accidentes. Exacto. Y dices también
que los exvotos no se firman normalmente. Pero entonces, ¿se mandaba a ser especialistas en exvotos o hay casos de gente que hiciera sus propios Pues exvotos? mira, de hecho, lo que mucho se ha estudiado, te decía yo, no está firmado por el pintor, pero desde luego viene el nombre de quien lo manda a hacer. Ese sí. Ah, no, desde luego, eso es fundamental. O sea, yo fulano de tal, agradezco al Santo Niño de Atocha por tal y cual y cual y cual. El nombre de quien manda a hacer el exvoto, desde luego sí está. Eso es bien interesante y eso además implica el que entendamos los que lo vemos, pues que socialmente está inserto dentro de una sociedad religiosa, claro, que agradece, ¿no? De alguna manera. Y eso siempre está. Lo que rarísima vez está es la mano del pintor. Entonces hay poca información sobre los que realizaban los exvotos. Muy poca. Y lo que hemos llegado a pensar cuando luego hemos comentado todo esto, porque ha habido varias personas que se han dedicado realmente a estudiarlos, y porque tenemos una riqueza impresionante de este material. Y de alguna manera lo que se piensa pueden ser dos cosas. Que por humildad el pintor no haya puesto su nombre, o que a lo mejor el señor que lo mandó a hacer no quiso que lo pusiera. Hay los que son muy ingenuos, me refiero a ingenuo, y no tomen mal mis palabras de mal hecho. O sea, no hay perspectiva, no hay una profundidad en el trabajo que pueda verse en los diferentes planos, no hay tal vez detalle en algunas cosas, pero tal vez esos son los que más me gustan, porque de alguna manera lo que el pintor captó es lo que quería decir quien lo manda a hacer, y de alguna manera así lo capta. O sea, me refiero, por ejemplo, no hay perspectiva. Si es un dormitorio, una recámara, pues la cama está como chueca, pues, porque no logró darle justamente la perspectiva de profundidad de que adelante tienen que ser las patas más rectas y atrás más pequeñas, qué sé yo, ¿no? Pero hay otros que están hechos de una forma tan extraordinaria. Por ejemplo, en el lote que nos llega hay unos trabajos preciosos de naturaleza. De los accidentes que pasan en el campo, muy bien manejados la perspectiva del paisaje, hasta con ríos y caminos y árboles y plantas, y muy bien manejado. Entonces, pues de todo, ¿no? Y hay elementos constantes en estas representaciones de la naturaleza, es decir, hablas probablemente de riadas, sí, de rayos. Sí, porque además, exacto, porque además lo que ellos agradecen es que no se murieron por una inundación o porque la carreta se cayó en el río, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que es muy bello y es lo que los caracteriza es que se pinta el accidente y a la vez se pinta el accidente, o sea, como que hay que verlo en la mayoría, hay que verlo como en dos niveles. O sea, el hecho tremendo, fatídico, etcétera, pero también por el otro lado aparece el santo o Cristo o quien sea, y entonces aparece pues la curación, la salvación del accidente, etcétera, ¿no? Esto es. Al agradecer a una deidad el haber ayudado en la solución de un conflicto, este proceso de mandar a elaborar el exvoto, colgarlo en un cierto lugar, en fin, ¿está mediado a veces por algún personaje de la institución religiosa o es independiente? No, para nada. Eso es muy importante. El sacerdote no tiene nada que ver aquí. Bien interesante eso. Esto, posiblemente algunos sacerdotes lo provocaban, lo fomentaban, pero de que ahí se le dé gracias al cura Felipito fulano de tal, para nada. O sea, eso es algo bien importante, que es la población, las personas que solitas ejercen ese, pues digamos, atributo de tener ellos personalmente, dar las gracias de alguna manera, ¿no? Y que yo sepa, no intervienen de ninguna manera los curas. Es parte total, ¿no? Totalmente. Pues es un poco lo que tú has visto tanto en los pueblos actualmente, ¿no? Que yo me acuerdo haber estado en Sinaloa, en una población, no me preguntes,
Y entonces el colega me presentó con uno de los señores que dirigía la capilla, que él dirigía la capilla. Y entonces platiqué mucho con él y tenían, me acuerdo, era una capillita muy simple, muy sencilla, y tenía 2 crucifijos, uno grande y uno chiquito, el grande y el chiquito abajo. Entonces le dije, perdone, ¿me puede explicar por qué hay 2 Cristos? Me dijo, sí, claro, este es el Cristo grande y este es el Cristo chiquito. Ya no quise preguntar más. Me dijo, ¿y quieres saber cómo sacamos al Cristo chiquito en procesión? Sí, le dije, me va a dar mucho gusto. Y entonces me metió a su sacristía, que era un cuartuchito, con una cuna. Me dijo, aquí va el Cristo chiquito. Le dije, ¿aquí lo acuestan? Sí, claro. Y aquí lo sacamos en procesión. O sea, no había para nada un sacerdote. Y mi colega me platicó que las fiestas ellos los organizan, pueden bailar, tomar toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, yo supongo que en muchos casos de los exvotos, no solamente estos, sino en todos en general, son una actuación libre, totalmente libre, del fiel que quiere agradecer lo que ha recibido, pues, ¿no? ¿Y es posible que los pintores formaran de alguna manera parte de la institución religiosa, formalmente hablando? No creo. Yo creo que eran más bien personajes del grupo social donde estaban las personas insertas. Yo creo que debió de ser que en algunos casos de, oigan, ¿quién me puede aconsejar? ¿Quién me puede pintar esto, no? Y otros que ya se habían dado a conocer, los que hacían los cuadros. O sea, yo creo que hay de todo, como a la fecha, ¿no? Eso es. Fíjate que leyendo algún artículo sobre exvotos de un autor, no me acuerdo, era un argentino, especialista en el tema, decía que un rasgo interesante de los exvotos es la materialización en un objeto de una cosa como intangible, y que eso le da un valor muy especial, no solo en términos de esto que has comentado de la narrativa y de la posibilidad de convertirlos por sí mismos en un documento histórico, claro, sino esta posibilidad de materializar lo intangible en un sentido. Es cierto. ¿No? Me pareció es cierto, muy interesante. porque de alguna manera, bueno, desde luego todo lo que nosotros tenemos, somos muy afortunados aquí en México con todo lo que hemos heredado de pintura, de retablos, de escultura, etcétera. Pero en este tipo de objetos es ciertamente todavía como más delicada la forma de ver cómo se llevaba la religión o cómo se lleva. Y de alguna forma yo puedo tener una gran devoción hacia San no sé quién y no lo manifiesto. Aquí lo interesante es que se manifiesta, se da a conocer. Y lo que es muy, muy fuerte, a mí me queda muy claro, es que quien manda a hacer estos exvotos y los coloca en el santuario de Guadalupe, de Guadalupe tal vez, o bueno, no, porque en esa época, pues sí, también no éramos los millones de pobladores. Pero sobre todo yo creo que algo importante es que las personas que mandan a hacerlos y que ponen su nombre y demás, el resto de la población se entera, de alguna forma. O sea, no son anónimos. Son muy pocos los que son anónimos. Sí hay exvotos en los que nada más está el hecho milagroso y no dice más. O sea, por decir algo, está el enfermo en la cama, el San Miguel Arcángel bendiciendo no sé qué, y luego ya sano, sin decir quién fue. Pero son muy pocos. La mayoría sí hace testimonio abierto de quién está agradeciendo y a quién le agradece y por qué. Básicamente son esas 3 cosas. ¿Quién es el que agradece? ¿A quién le agradece? O sea, la Virgen, a Cristo, etcétera. ¿Por qué le agradece? Y se acabó. O sea, con eso es más que suficiente, ¿no? Eso es. Comentabas hace un ratito cuando iniciábamos que bueno, muchos antropólogos sociales han abordado el tema y que tú lo haces un poco más en términos de la historia del arte. ¿Cuáles piensas que son fundamentalmente las diferencias en estos enfoques disciplinares? No, yo creo que no, ahí sí no estoy de acuerdo contigo.
No lo asevero, lo pregunto. No, te contesto. Ujú. Yo creo que de alguna manera uno como historiador del arte también entra de lleno en el estudio de la sociedad que manda a hacer la obra. Digo, malamente, yo no sé otros, pero malamente yo puedo estudiar una pintura y decir, ay, qué bonita, sí, es de estilo barroco, no sé qué, y ahí me quedó. Jamás. O sea, realmente nosotros, y mira, qué bueno que lo dices, porque esa es una crítica, José Luis, de alguien que no nos ha estudiado bien, a nosotros. Porque de alguna manera, pues yo creo que quien lea nuestros trabajos se va a dar cuenta que no puedes de ninguna manera abordar una pintura X así en seco, sin saber de dónde viene, por qué viene, cuándo se hizo, quién la hizo, qué está diciendo la pintura, etcétera, etcétera. O sea, siempre tenemos nosotros que meternos a la historia misma del lugar, de la persona, del pintor, de lo que quieras. Qué bueno que lo digas, Sí, porque ¿no? en realidad yo lo No, y preguntaba qué en bueno que términos lo preguntas, de estos porque imaginarios disciplinares donde resulta que en realidad pues hay un mira, traslape yo en creo muchos que ya sentidos. eso es muy antiguo. Ya ahorita ya no. Antes, cuando yo tal vez empecé a estudiar, es que ustedes nada más ven la obra por la obra. Qué mentira, digo, para nada, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, y voy a hablar yo de mi caso, cuando estudié justamente la escultura. Alguien me dijo, ay, pues qué chiste, vas a estudiar ahí las maderas. Dije, dame chance. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis? De alguna forma, alguien me dijo, vas a hacer un catálogo, ¿verdad? Le dije, no. Quiero ver quién hizo la obra, por qué la hizo, cómo la hizo y de qué está hecha. Y entonces fue bien interesante porque ya ahorita es muy común que las tomografías y las radiografías y todo lo que quieras. En mis tiempos, cuando hice el trabajo de la escultura, no era común. Y entonces me fui a buscar a 2 colegas maravillosos que colaboraron conmigo gratuitamente. Uno que fue Fernando Sánchez, que conoces de maravilla, y él me hizo las pruebas de las maderas como biólogo, porque yo quería saber qué maderas aquí en México, en la Nueva España, se habían utilizado contra los documentos que yo tenía, que ya ahí decía qué maderas eran, como para ver, para contrastar. Y el otro fue el ya afinado Luis Torres, que era un químico extraordinario. Le dije, Luis, no seas malo, hazme la prueba de los pigmentos para ver qué pigmentos se usaban. Y fue maravilloso. Entonces, gracias a eso pude meterme un poquito más al análisis de las esculturas y de los retablos, porque no podemos ya de ninguna manera analizar la pieza por la pieza y ahí nos quedamos. Yo creo que ya nadie lo hace, ¿eh? De acuerdo. Les recordamos que el tema de esta ocasión es Ex Votos, Memoria de Milagros, y para hablar de esto contamos con la presencia de la doctora Consuelo Maquíbar. Has hablado un poco de las temáticas constantes, digamos, de aquellas que se identifican o se repiten a lo largo de toda esta seguramente enorme diversidad que deben presentar los motivos de los exvotos. Y un tema que, bueno, desde hace tiempo se ha puesto mucho de moda es el asunto de la vida cotidiana. ¿Qué nos dejan ver los exvotos pensándolos como un documento histórico de la vida cotidiana del pues México novohispano? Sobre todo en los que tienen un poco más de trabajo pictórico, es bien interesante porque puedes analizar qué tipo de mobiliario, por ejemplo. Esto es. Hay unos exvotos en este lote maravillosos que hasta puedes decir, híjole, aquí está la silla barroca. Porque el pintor se afanó, no sé si de su cabeza lo inventó o de veras así estaba la recámara del enfermo, ¿no? Sí se puede detectar, una por la vestimenta. Si era la gente del pueblo, la típica señora de rebozo, que hay miles de versiones a propósito. Los hombres con el calzón de manta, por ejemplo, el sombrero de paja, o bien los militares. Sí se dedica el pintor a representar el uniforme militar, ¿no? O bien los que tienen evidentemente una clase social un poco más alta, en el atuendo, por ejemplo. O sea, sí se puede ver. Y sobre todo en el interior de lo
lo que estás pidiéndome de lo doméstico, pues sobre todo los que dan las gracias porque se salvaron de una enfermedad, pues las recámaras. Eso es muy, muy La común. enfermedad, el Exacto, postramiento. Exacto. Eso es. Hablamos de la vida cotidiana, pero al principio dijiste que habían a veces también otros motivos que a lo mejor no tenían que ver tanto con la vida cotidiana, sino con guerras, en fin, con una serie de situaciones que a lo mejor son importantes como documento a propósito de la historia de México. Sí. ¿Podrías abordar un poquito Sí, te voy a... este enfoque? Estoy buscando porque me interesa ahora sí que no inventar. Claro. Pero sí, desde luego, hay pues sobre todo en los exvotos del 19, cuando viene la guerra de reforma, eso es lo que se plasma. Y por ejemplo, hay agradecimiento de las mamás de que le dan las gracias a X porque no se llevaron a su hijo a la leva. Esto es bien bonito. Entonces, pues sí, y sobre todo que estamos hablando de una lucha intestina, no es una invasión. Entonces, en ese tipo, yo pienso que cuando no los he visto, debe haber exvotos de la guerra, de la intervención americana, por ejemplo, ¿no? Claro. O la intervención francesa, no lo sé. Pero en este caso, pues es una lucha intestina, una lucha interna. Y sí, desde luego, sí hay el agradecimiento de que no se lo llevaron y aparecen vestidos con sus uniformes militares, etcétera, ¿no? Esto es. Claro, una cosa es la vida cotidiana donde los exvotos podían pues orientar ciertas lecturas a propósito de este proceso, otro los propios eventos históricos, y esto marcaría, digamos, pues ciertos cambios en las temáticas a lo largo de la historia, y técnicamente hay cambios en cuanto a los pigmentos, ya no en cuanto a las temáticas, sino en cuanto a los materiales utilizados. No, porque estamos hablando de trabajos muy sencillos, o sea, y aunque sean más elaborados, pues básicamente se pintaba sobre tela, sobre madera o sobre lámina. ¿Y los pigmentos utilizados? La técnica es ahí la que tiene que tener variante, porque no se fija igual el pigmento en una lámina que en un lienzo. En el lienzo tiene que intervenir el aceite con las tierras, y en la madera y en la lámina, pues es lo que se conoce como el temple. Uh-huh. Entonces, yo no te puedo hablar de eso. Mis amigas las restauradoras son las que seguramente ya hicieron algún análisis en ese sentido. Pero básicamente son esos. Y lo que te decía yo muy al principio, lo que conozco de Tepozotlán, que también se pintaron sobre el muro. Y al pintar sobre el muro, pues tiene que ser al fresco. Y entonces ahí tiene que ser al temple. Pero no hay, como quien dice, en este caso, pues todos son ahora sí que portátiles. Entonces, te digo, las tres soportes son lámina, madera y tela, ¿no? En cuanto a su distribución, digamos, en México, ¿es amplia en todo, digamos, en todo el territorio, o hay sitios que se distinguen por algún motivo? Este lote está muy, muy, muy localizado. Uh-huh. Muy localizado, es Querétaro. A ver, ahorita para que no deje yo nada afuera. Es sobre todo el centro. Aquí está: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, San Luis y Zacatecas. O sea, de los 590, lo que se pudo sacar es que básicamente esa es la zona. O sea, estamos yendo del centro hacia el norte. Lo más norteño pues es Zacatecas, ¿no? Zacatecas, uh-huh. San Luis. ¿Y hay a lo largo del tiempo alguna proliferación de los exvotos? ¿O es una constante que dices llega hasta nuestros días y sigue siendo muy amplio? Bueno, siglo XX yo creo que... algo importante, José Luis. Tendríamos que ir a provincia. Tú y yo estamos aquí muy sentados en la capital, claro. Pero lo importante es ir a provincia. Y ahorita estoy pensando, en este caso tenemos justamente exvotos del siglo XIX por esta lucha intestina entre liberales y conservadores, básicamente. Pero tengo claro, porque lo he visto,
de exvotos dedicados cuando la Guerra Cristera. Que ahí fue, bueno, pues pregúntame, ¿no? Si el motivo era justamente religioso, pues con más razón. Toda esta invocación a lo que después fueron los famosos santos cristeros, pues fue muy fuerte. Y a la fecha me ha tocado ver, cuando he recorrido alguna zona, como a los que ya están canonizados, pues sí se les agradece tal o cual cosa. O sea, ya esto también es interesante. El santoral se ha ampliado. Ya no nada más es Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos, sino que además, como ya en México tenemos más santos, y sobre todo los santos cristeros, pues entonces sí, sobre todo en la región cristera, donde fue la lucha tan seria, tan fuerte, sí se da. ¿A quién le pide más la gente? No te sé decir a quién, pero lo importante y lo que quiero hacerte ver es cómo se va ampliando el panorama aquí en México. De alguna manera no podemos nosotros cuando se da todo esto, solo teníamos un santo mexicano, San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús muere mártir en las costas japonesas, ahí lo sacrifican con otros religiosos franciscanos y jesuitas. Era nuestro santo. Después, medio que se introduce una santa peruana, Santa Rosa de Lima. Pero realmente tuvimos muchísimos años sin tener, la Virgen de Guadalupe, ¿qué te puedo decir? Desde que se admitió el culto y se propagó, pues todo el tiempo, ¿no? Pero lo que es interesante y lo que me ha llamado la atención es lo que estoy diciendo. Cuando ya se acepta y se canoniza a ciertos personajes de la Guerra Cristera, esos santos ya entran en el santoral de México. Y a mí me ha tocado ver, pues en varias regiones, por ejemplo, Zacatecas, creo que se llama San Mateo Correa, que inmediatamente cuando ya es canonizado, en la catedral de Zacatecas le abren en una de las capillas laterales, ahí le mandan a hacer su escultura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ahora las personas que conocieron a ese personaje, porque estamos hablando de que ya estamos en el siglo XX, ¿no? Claro. Con los personajes cristeros. Entonces, no me cabrá la menor duda que ya haya personas que le tienen un culto muy particular a esos personajes de nuestra historia. Pues, ¿cómo no? Esto es... fíjate que leyendo un poco al respecto, había quien decía, los exvotos configuran estética por sí mismos. Y hacían referencia que algunos pintores mexicanos, particularmente hablaban de Frida y de Diego, habían retomado ciertos elementos estéticos de los exvotos para su pintura ya en ámbitos muy distintos y con otra finalidad. ¿Qué pensarías? A mí me llamó la atención esa información. A mí no me llama la atención, pues es muy lógico, ¿no? Y sobre todo hablando de Diego, que para mí es el pintor, más que ella, con la pena. Pero de alguna manera, él, que tanto se metió a conocer a la sociedad y que tuvo un verdadero interés y conocimiento de nuestra historia prehispánica, etcétera, me queda muy claro que desde luego tuvo que tener esa inspiración a partir de lo que estaba viendo y viviendo además, ¿no? ¿Lo reconoces en los motivos de la pintura de Diego? No me acuerdo ahorita. No pinturas específicas. No me acuerdo, pero no lo dudo. Ya ahorita con lo que dices, pues me voy a fijar, pero no lo dudo porque si alguien tuvo interés en dar a conocer todo eso y que además era parte de su idiosincrasia, de lo que le gustaba, de lo que defendió tanto, pues claro, ¿no? Es esperable incluso que estuvieran como elementos. Hablábamos de la vida cotidiana, hablábamos de los eventos históricos de México reflejados en los motivos, digamos, de los exvotos. ¿Permiten también entender en esos términos, digamos, las excepciones a la norma social? Es decir, que los exvotos dieran o hicieran referencia a eventos contra el orden social, contra una cierta... Dices, hay exvotos
que de algún modo fortalecen esta idea de la familia, pero hay motivos de los exvotos que estén como por los márgenes de lo socialmente aceptado. Yo creo que, bueno, desde luego sí aparecen crímenes, por ejemplo, ¿no? Y crímenes por adulterio, por ejemplo, ¿no? Poco, pero aparece. Pero bueno, si hay en este pequeño lote, que eso yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta. Si en 590 encontramos estos temas, si cogemos otros 500, pues debe haber los mismos temas. Uh-huh. Yo pienso que mucho tendrá que ver con el universo que estés trabajando, en dónde lo estés trabajando. Entonces, de alguna forma, desde el punto de vista que me preguntas, yo no creo que haya tenido que intervenir, por ejemplo, la parte política para un exvoto. No lo sé, a lo mejor sí hay casos, pero no lo creo. Lo creo más desde el punto de vista social. Ahí sí, todo lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Hacía referencia a, pues, no solo las enfermedades, sino a veces los accidentes o la violencia que se podía experimentar. Sí. Y en ese sentido, algunos han dicho que los exvotos pueden ser un antecedente de la nota roja de hoy. ¿Cómo lo verías? Muy exagerado. Uh-huh. Muy exagerado porque yo creo que la nota roja de hoy, en primer lugar, quien la divulga es otro tipo de personajes, ¿no? Y de alguna manera lo que para mí es central es ¿para qué se hicieron los exvotos? La nota roja no es para agradecer a nadie. Yeah. Nada. Es para difundir un hecho tremendo. Pero esto tiene totalmente otro sentido. Es de agradecimiento, y es de agradecimiento a lo que está fuera de nosotros, a lo que es todopoderoso. ¿Y qué es todopoderoso? Pues empezando por Jesucristo, en su representación de los Cristos, la Virgen María en su representación de todas las advocaciones marianas, y los santos. O sea, a mí no me gusta usar la palabra divinidad para agrupar todo, porque el único divino es Dios. O sea, el único que merece ese término de divinidad es Cristo. Uh-huh. Ni la Virgen siquiera. Porque para la Virgen y para los santos tenemos la veneración. ¿Y qué es lo que estamos representando en estas imágenes? Es la imagen de la divinidad en Cristo, el Cristo crucificado. O la imagen que se venera de la Virgen en la Virgen del Refugio. Y así sucesivamente. Hay uno o dos sobre el Arcángel San Miguel que para mucha gente es importantísimo como protector, ¿no? Y bueno, pues lo que ya comentaba yo de San José, la Sagrada Familia, ¿no? Más allá de constituir un acto de agradecimiento, pues es un proceso que se materializa en un objeto. ¿Hay algunos que tú reconozcas con cualidades estéticas inusuales o que puedan identificarse como elaborados por alguno? Ya sé que comentabas que fueron normalmente anónimos, pero que sean reconocibles, digamos, un cierto sello, una cierta calidad. No, en este lote no. No, en general. En general, sí. En Tepozotlán me acuerdo que hay unos de Villalpando, no de Villalpando Cristóbal, sino del otro Villalpando, que está firmado. Pero en realidad, por ejemplo, estos que tanto he insistido, de la Virgen de Loreto, pintados en los muros de la capilla, no están firmados. Y no tampoco, son buenos, tienen calidad, y afortunadamente se respetaron a lo largo de tantos años que eso estuvo abandonado. Pero de hecho no hay como la intención, vaya, de analizarlo desde el punto de vista artístico. Que no pasa con lo que te decía yo de las pinturas que están firmadas y que dice a devoción de. Uh-huh. Entonces sí, pues ahí sí podemos ver el estilo, la forma de pintar del pintor, y más si está firmado. Y si no está firmado también. Tiene semejanzas con tal pintura de Villalpando, de Cabrera, qué sé yo, ¿no? Dicen por ahí que la importancia a veces, o el diablo habita en los detalles, en las singularidades, suelen decir. Hay algunos que puedas considerar claramente anómalos y que en principio, por la temática, por la estética, en fin, que puedan darnos información interesante, complementaria, digamos, a la norma,
Es decir, en términos de su irregularidad, por los motivos que utilicen, no sé. Yo creo que no. Yo creo que o sea, el análisis que yo puedo hacer de exvotos no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer de las pinturas de Cabrera de Villalpando, de Chaveorio, qué sé yo. Digo, yo sí trato totalmente de verlas con otros ojos, porque sería muy tonto de mi parte comparar o analizar desde ese punto de vista. No tiene nada que ver, por todo lo que ya dije. Pero sí tengo la capacidad de decir, bueno, lo que dije en un principio, este tiene esta calidad por esto, porque puedo apreciarlo, no porque esté comparando con Cabrera, sino simplemente por lo que conozco de pintura y que me puedo dar cuenta de que quien lo trabajó, pues hasta puedo decir tenía conocimientos de pintura. O era realmente un diletante maravilloso, que puede ser, pues hasta la fecha los tenemos, digo, cuánta gente que es realmente ajena a todo lo que es un estudio de pintura y que tiene una capacidad impresionante para pintar. Igual pasa en estos casos, ¿no? Esto es. Dices enfermedades, guerras, desastres naturales, de algún modo fuerzas que se pueden considerar negativas, ¿no? Y un acto de agradecimiento. ¿Hay representaciones simbólicas del mal por sí mismo? Más allá de la enfermedad vista como tal. Pues el diablo. ¿El diablo? ¿Son constantes? No, constantes no, pero sí aparece por ahí. Sí. Pero no es algo, ni en la pintura que podemos decir de autor, el hecho de que aparezca el demonio son temáticas muy claras, ¿no? Los lienzos de ánimas, cuando se representan los sacramentos, la muerte, etcétera. Pero de alguna forma en estos no recuerdo, porque de alguna manera tampoco es el objetivo, pienso yo. Dices, bueno, los exvotos siguen tienen actualidad, y comentaba, si no fuera la villa seguramente se sorprendería de la cantidad. Cualquier santuario. Una de las cosas que también vale la pena decir es por qué hay en ciertos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Cuando una imagen, y eso se ha analizado bastante y no nada más en México, toda esta carga religiosa de las imágenes que se aparecen, como el caso de la Virgen de Guadalupe. Se me fue ahorita la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, San Miguel del Milagro. O sea, son hechos, lo voy a hablar muy claro, son hechos milagrosos que de alguna manera provocan en la población el que se erija un templo, un santuario. Y eso es un santuario. O sea, un santuario no es la iglesia de la Sagrada Familia que tenemos a la vuelta. Es un templo maravilloso, pero nada más. Pero el Tepeyac, o San Juan de los Lagos, o lo que acabo de decir de la Virgen de Ocotlán, son lugares por sí mismos santificados por la aparición de X o Y, de la Virgen, de Cristo, lo que sea, Real de 14. Porque un día me dijeron, es que nada más son marianos. De ninguna manera. Acabo de decir de San Miguel del Milagro, que es el Arcángel San Miguel. O si te vas a Plateros, está San Francisco, en Real de 14. Pero lo que distingue a esos lugares es que en ese lugar tuvo lugar la aparición. Y el caso de la Virgen de Guadalupe, pues tenemos muy clara la historia, que ella dijo dónde quería que se levantara el santuario. Y generalmente eso sucede con las apariciones. Y otra cosa interesante, si nosotros vamos al Tepeyac, a la villa, está la Basílica Antigua, la Basílica Nueva, y una capilla extraordinaria que se llama el Pocito. Pues es el agua santificada. Y casi siempre ante estos hechos milagrosos está ligada el agua. Que el agua además, pues allí sí podemos tener desde todo lo que queramos para atrás de nuestra historia, toda esta carga simbólica vital, ¿no? Para nuestras vidas, que es el agua. Entonces, generalmente en los santuarios
está ligada el agua con la aparición. Y de ahí vemos que las personas llevan sus botellitas y llenan sus botellitas de agua, porque de alguna forma se cree, yo ahí no me meto y cada quien es libre de creer lo que quiera, que esa agua está de alguna manera santificada por el santo o la Virgen o el Cristo que se está invocando en ese lugar, ¿no? Eso es. Comentaste al principio que tú considerabas que uno de los ejes centrales de los exvotos es la causa de por qué se llevan a cabo, la gratitud, ¿no? El agradecimiento. Exactamente. En una sociedad como esta, ¿tú piensas que esto ha cambiado? No. Quizá no cambie en ti y en mí, pero hay mucha gente que sí es creyente y desde luego cree y pues nada más hay que ir a alguna iglesia, ¿no? Y no vayamos a iglesias de poblaciones más pequeñas. Aún aquí en la capital, desde luego hay personas que creen y que tienen fe y pues qué bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios que crean. Y ahí yo, desde luego, respeto muchísimo quien tiene esa fe y quien la practica, definitivamente, ¿no? Yo no puedo, y me da coraje cuando alguien se burla de este tipo de manifestaciones, porque no tenemos por qué. O sea, cada quien es libre de creer y de fomentar en cada quien, pues la creencia, la devoción que tenga. Decía por ahí un maestro que en la antropología se trata de entender más y juzgar menos, ¿no? Claro, Esa claro. es la razón de ser. Claro. Consuelo, hablaste en varios momentos de una colección pues que es repatriada de Italia, sin profundizar en ello, sin meternos en más detalles. ¿Se van a exhibir, se van a exponer? ¿Hay alguna posibilidad Pues de hasta verlo? lo que tengo entendido, sí. Uh-huh. Tengo entendido. Sí, claro. No sé con firmeza que se está preparando el Museo Nacional de las Culturas, Esto es. como dirían, del mundo, Para distinguirlo bien. del otro Museo de las Ajá. Culturas. Y parece ser que ahí es donde se van a exhibir, que sería maravilloso. ¿Tú las has visto, las piezas? Sí, como no, bueno, Son para fabulosas. hacer todo esto, desde luego que las conozco. No conozco las 590, pero las que conozco, con las que hicimos todo el cedulario y demás, pues es extraordinario. ¿Son fundamentalmente de alguna temporalidad? ¿Son del 19? 17, creo que del 17 muy poco, pero sobre todo 18, 19 y 20, Esto básicamente. Bueno, pues habrá que Y estar sobre todo pendiente. 17, y sobre todo 18 y 19. Esas son las que son más abundantes. Perfecto. Pues no sé si quisieras añadir algo a lo dicho sobre la importancia de esta manifestación. Yo creo que podemos cerrar diciendo que de alguna manera, a pesar de que mucha gente las ha ninguneado a este tipo de pinturas, este evento las va a valorizar mucho y me da mucho gusto. Porque yo conozco gente así, muy poquita, bendito sea Dios, ay, qué ganas me dan de robarme esa pinturita que pues total, ¿no? Y esta exposición lo que va a hacer, creo yo mucho, es valorar realmente lo que son los exvotos. Dos cosas se me hacen fundamentales. Valorar esta manifestación, que es una manifestación artística y social fundamental. Uh-huh. Y dos, el hecho de haber repatriado este patrimonio. Y además por un gobierno que dijo, esto no nos pertenece, se regresa. Dije, bueno, ya quisiéramos que en muchos lados dijeran lo mismo. ¿Tú crees que ha sido entonces subvalorados los exvotos? Totalmente. Sí. Totalmente. Y este hecho de que se hayan robado para irse a Italia, pues nos está diciendo que aquí no se valoraron. Claro. Que los dejaron salir. Digo, yo no entiendo cómo dejaron salir tantos. ¿No? Claro, 590 ni quiero saber por qué, pero tiene que ser alguien o alguienes pues que no los valoraron y que dijeron pues llévenselos. Bueno, pues ¿no? Ya se ve que el tema tiene muchas vetas, que es mucho más complejo de lo que uno supone al principio. Muy complejo. Y que como documento histórico, además de como objeto artístico. Yo creo que en la exposición la gente va a poder captar todo esto. Eso me gusta mucho.
porque tal vez las personas han visto las pinturitas y claro, como la letra además es muy chiquita, pues no las leen. Pero yo creo que la exposición va a permitir que las personas aprecien ese tipo de testimonios, sepan para qué se hicieron, y yo creo que sí va a tener un efecto positivo muy importante. Pues ojalá así sea, y todas las personas que vean esta entrevista una vez que se transmita y quede allí por YouTube, pues en fin, de eso se trata, de que la gente vea estas entrevistas, escuche a los especialistas y le dé la magnitud que seguramente merece. Pues ojalá. En ese sentido, si hay gente que se interesa en el tema, ¿podría sugerir algunos libros o algunos textos que hablen sobre los exvotos para quien quiera profundizar? Pues qué lástima que no me dijiste porque los hubiera traído. No me acuerdo de los nombres. Y yo solamente tengo 2 y 3. Ahorita pienso en una querida amiga que ya falleció, Elin Luque, que justamente, que yo sepa, los últimos años de su vida los dedicó a estudiar los exvotos. Y yo le oí plática maravillosa a propósito, y era una persona muy dedicada, muy seria. Pues por lo menos que busquen lo que ella escribió. Elin Luque. Perfecto, pues que lo busquen en la red. Ajá. Y que estén cerca de la información que proporciona Elina a propósito de esta exposición. Claro. Pues muchísimas gracias, Consuelo. No hay de qué, José por Luis. Ilustrarnos al respecto. Nada de eso. Muy bien, pues así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora Consuelo Maquíbar. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la siguiente, muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.